voy a después de repente parar más adelante para que puedas hacerlas, ¿sí? No hay problema con eso, para poder mirar el chat después. Bien, vamos a empezar entonces. Bueno, hoy día tenemos una civilización que es considerada como tributaria, es decir, muy importante de la civilización occidental, de lo que llamamos hoy civilización occidental, y eso es en gran parte Grecia, ¿no? Grecia. Ahí está. Bueno, Grecia es, recuerda una civilización muy importante que es casi el intermedio entre lo que será casi el fin del mundo antiguo, como también la conexión con las culturas con las culturas también orientales, llamadas orientales, ¿no? Grecia en gran parte se establece en la península de los Balcanes, en Europa, y el nombre que originalmente ellos sostenían se le llamaban a ellos la Hélade, ¿no? La Hélade, ¿por qué? Porque según la tradición ellos eran descendientes de Heleno, ¿no? Heleno era, por decirlo así, una figura mítica que mantenía o de las cuales todos los griegos descendían, ¿no? Por eso es que ese era el nombre en general, porque Grecia en sí es algo ya rescatado por los romanos, el nombre, ¿no? Así como los griegos llamaron a Egipto Tierra Negra, ¿no? También igualito los romanos también trataron de clasificar diferente a Grecia, ¿no? Por esa razón es que bueno, el nombre ha quedado finalmente, ¿no? Y no tanto el de Hélade, pero lo sabemos más por las tradiciones y por la gran riqueza en mitología y también por las instituciones que los griegos dejaron. Bueno, por el norte, si hablamos dentro de la geografía, por el norte ellos limitaron con lo que es actualmente Macedonia, por el lado sur, por lo que es todo el mar Mediterráneo, por el oeste el mar Egeo y por el oeste, uy no, acá está otra cosa. Por el este es el mar Egeo, ¿no? Y por el oeste es el mar Jónico, acá está al revés, ya, es el mar Jónico. Entonces, uno de los mares más importantes, porque si uno observa geográficamente toda la costa de Grecia, es una costa muy larga, muy extensa. Eso quiere decir que eso obligó a las ciudades griegas en parte para hacer qué cosa, comercio, para les obligaba no solo a la pesca, sino al comercio, ¿no? Por eso es que muchas ciudades griegas se van a dedicar a eso. Y uno de los mares más importantes y que tiene incluso un pasado mitológico es precisamente el mar Egeo, porque el mar Egeo era pues fuente importante de recursos y era el mar que dividía incluso Grecia de Asia, porque lo que ves aquí al frente, no, no sé si puedes ver acá, esta parte de esta masa de tierra que está al frente, esto es lo que se le llama el Asia Menor y eso es lo que actualmente es Turquía. ¿No? Entonces, esto también dividía a Grecia de Asia, estaba casi en la frontera con Asia, casi en el límite con Asia. ¿Y en qué regiones más o menos se divide Grecia? ¿No? Uno, la Grecia continental, que tiene que ver toda la cuestión de la península, la Grecia insular, que son todas las islas a las que pertenece, pues, a todas las islas que puedes observar acá, incluidas Creta, y la Magna Grecia, que aquí no aparece, pero es el sur de Italia, que está justo más o menos por acá, ¿ya? Que le llamaban Magna Grecia porque ahí se encontraban una gran cantidad de colonias, o sea, de ciudades fundadas por los griegos, ¿no? Y que también tenía influencia dentro de la vida común de los griegos, ¿no? Entonces repetimos, Grecia se encuentra en la península de los Balcanes, ¿ya? En Europa, el nombre original es la Hélade, ¿no? Y los hijos de Heleno son los que van a habitar este lugar, lo que llamamos hoy griegos. Por el norte limitaban con Macedonia, por el sur con el mar Mediterráneo, por el lado este es el mar Egeo, por el oeste es el mar Jónico. En las regiones importantes tenemos que es la Grecia continental, la península, la Grecia insular, que son las islas que le rodean, entre ellas Creta, y la Magna Grecia, que es la zona sur de Italia, donde se habían establecido ciudades o colonias griegas importantes, ¿no? Una cuestión para la cual Grecia no, nunca fue un estado unido, fue gracias a la geografía también. ¿Por qué? Porque si uno observa la geografía griega, en gran parte es montañosa, y esa división montañosa hace que no se encuentren las ciudades conectadas, ¿no? No se encuentren conectadas y estén divididas por casi por regiones debido a estas montañas. Es más, otro problema de Grecia es que no van a tener muchas tierras de cultivo
y eso también le va a generar bastantes problemas a los griegos, y eso les va a obligar más adelante a impulsar lo que se va a llamar la colonización. Ya más adelante les va a llamar eso. Entonces, un aspecto importante, repito, de la cual Grecia, por la que no fue un país completo, fue por la geografía, por la abrupta geografía. Que también tenían pocos cursos, ¿no? Tenían pocos recursos naturales, ese es también el otro problema, y había poco espacio para sembrar y cultivar, así que la guerra por eso era una actividad importante, porque se disputaban ese pedacito que había, ¿no? Así que hay que recordar eso. Bueno, voy a seguir avanzando todavía un poco más, y de ahí ya vamos a las preguntas, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las etapas de la historia griega? Tenemos que resaltar dos, la prehelénica y la helénica. La prehelénica es, digamos, donde se forma la identidad griega o los antecedentes de la futura identidad griega. Identidad me estoy refiriendo a la unión de muchos valores culturales que van a diferenciar a los griegos de otras culturas. A eso me estoy refiriendo, ¿ya? No, a eso me refiero con identidad. No puedo decir una nación, porque es una cosa más moderna esa palabra, pero sí algo que los mantenga en común, ¿no? A eso me refiero con identidad. Bueno, ¿cuáles son las civilizaciones que aparecen como las prehelénicas? O sea, las que tienen ese ingrediente principal de Grecia, o que le darían después la base a Grecia, ¿no? La base cultural a Grecia. Y una de ellas es la civilización cretense, ¿no? O también llamada minoica, ¿ya? Civilización cretense o minoica. Cretense, ¿por qué? Porque el centro principal donde se va a desarrollar esta cultura va a ser la isla de Creta, en el medio del mar Mediterráneo, como lo hemos visto hace un ratito en el mapa, ¿no? Creta, ahí se va a desarrollar. Esta civilización fue estudiada por el arqueólogo inglés Arthur Evans, ¿no? Y él es el que le va a llamar incluso minoica, porque ahí se van a hallar una cosa muy importante que hace recordar también los orígenes de Grecia, ¿no? Es un mito que no solo hace recordar a Creta, sino también hace recordar a Grecia. ¿Y este mito cuál va a ser? El mito del Minotauro, el mito del Minotauro. Por eso es que también dentro de la información que he podido juntó tanto Evans y arqueólogos posteriores, había notado que tanto Minos, ¿no?, es el nombre de los reyes de Creta. ¿Por qué te digo reyes en plural? Porque Creta no fue un estado unificado, fueron varias ciudades o centros, ¿no?, que competían comercialmente y tenían sus propios reyes o sus propios señores. ¿Ah? O sea, dentro de Creta encontrabas prácticamente no un solo estado, sino varios estados, pero que eran similares porque hablaban al parecer la misma lengua o porque tenían los mismos dioses. Pero hay muchas cosas que todavía no se conocen de esta cultura porque no se ha encontrado, y algo muy importante, no se ha descifrado la escritura que ellos usaban, ¿no? La lineal A, no se ha descifrado, ¿no? La lineal A. Y bueno, entonces eso todavía sigue siendo enigma en algunas cosas. Pero lo que sí se sabe es que los cretenses eran comerciantes muy expertos, ¿no? Eran comerciantes diestros. Tanto así que entendieron que su posición de isla les obligaba de una u otra manera a conectarse con el continente o con otras culturas vecinas. Por esa razón es como tienen al mar al frente, como un muro, decidieron aprovecharlo y ver al mar no como un muro, sino como una posibilidad, como una oportunidad al mar. Por eso es que empezaron a especializarse en la navegación y, por supuesto, a poder intercambiar productos con otras culturas. Entonces, gracias a este comercio marítimo, va a surgir una forma de gobierno que va a activar a toda Creta. ¿Cuál es esta forma de gobierno que es exclusiva de los cretenses? La talasocracia, ¿ya? La talasocracia. ¿Y qué cosa es la talasocracia? Es, digamos, el significado sería el dominio comercial del mar, el dominio estratégico del mar. Eso es lo que hacían ellos, ¿no? Y gracias a este gobierno talasocrático, los que gobernaban las ciudades en Creta en gran parte era una élite comerciante, ¿no? Era una élite que tenía el poder y por supuesto la de distribución dentro de sus propias ciudades, ¿ya? Cuando digo élite me estoy refiriendo a la clase alta. Bueno, entonces, ¿cómo puedes notar estas expresiones de poder de la clase alta? Se puede ver, por ejemplo, en los lugares más importantes de Creta, ¿no? Ahí tienes al Palacio de Nosos, en Faestos y en Hagia Triada. Son centros urbanos importantes en Creta, ¿no? Nosos, por ejemplo, es uno de los más grandes que hay
en Creta, ¿no? Uno de ellos. Y ahí se ha encontrado un palacio finamente decorado y que además no solo es eso por el tamaño, por el acabado de las pinturas, como la que ves acá, por ejemplo, ¿no? Esa es una pintura mural, ¿no? Y ahí puedes observar unas tradiciones cretenses y ahí observas en primer plano a un toro que está en pleno movimiento y a un artista que está haciendo piruetas mientras el toro está en movimiento, ¿no? Está como haciendo una especie de danza mientras el toro está expuesto ante la población, ¿no? Es como todo lo que ves ahí es una expresión artística. Por eso estaba representado en los palacios de Knossos, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué está representada esta pintura? No solamente para mostrar hechos culturales, sino también porque es una decoración del palacio de alguien que pertenece a la clase dominante, o en este caso a la élite, a los que gobiernan, ¿no? Por eso que también ahí se puede reconstruir un poquito cuál era. Esto se llama la tauromaquia, ¿no? La tauromaquia o la fiesta del toro. Y nos vuelve a recordar este mito del Minotauro también. Entonces, a recordar eso, ¿no? De los dioses solo se conoce una diosa principal, la diosa madre de Creta, ya la diosa madre. Y esta diosa madre, debido a las características que tiene la estatuilla que se ha encontrado de esta diosa, que tiene los brazos hacia arriba como una forma de imploración, y en una de ellas tiene una serpiente, y tiene los senos anchos, como hinchados, y tiene la cadera ancha también, le hacen creer a la gran mayoría de arqueólogos de que ellos tenían una diosa, pero le dicen madre porque las características físicas te hacen entender que están resaltando algo referente probablemente a la fertilidad, ¿no? Por eso, porque ahí viene la idea de la diosa madre. No hay acá todavía dioses como los que ya tú conoces de Grecia, o sea, no hay todavía Zeus, no hay todavía Hades, no hay todavía estos, porque eso van a surgir más adelante, ¿no? Aquí todavía no hay eso, pero tenemos otros tipos de ideas. Entonces repetimos, Creta es una isla, ahí se desarrolló una civilización entre el año 2600 al 1400, ¿no? Esta civilización se le llama civilización cretense o minoica. Minoica, ¿por qué? Porque los reyes que gobernaban esta isla se les llamaba minos. ¿Mm? Como son una isla y al frente tienen el mar como una barrera natural, los cretenses decidieron más bien aprovechar esa barrera y convertirla en una vía de comunicación, una ventaja, no una desventaja. Así que van a desarrollar un gobierno talasocrático. ¿Qué cosa es esto? Un dominio comercial del mar, ¿no? Para poder aprovechar el contacto comercial con otras culturas vecinas, ¿no? Incluso Egipto va a ser comercial, va a comerciar con Creta, ¿no? Egipto. Por lo tanto, van a gobernar Creta una élite comerciante, o sea, que se dedica a estas cosas, ¿no? Y debes recordar, pues, que no hay unidad nacional en Creta, por lo tanto, hay varios lugares que compiten digamos así, por tener el poder, ¿no? La escritura que no se descifra hasta el día de hoy es la escritura lineal A, que utilizaban los cretenses, y en algunos lugares tenemos a Knossos, Faestos y Hagia Triada, ¿no? Que son importantes dentro de esta civilización. Y una religión, ¿no? Como la diosa madre de Creta, que al parecer sería un culto a la fertilidad, ¿no? Eso es lo que te estoy comentando, ¿sí? Bien. Eh, a ver. Y si hablamos de arquitectura, que hemos estado comentando así ligeramente, tienes la arquitectura palaciega, monumental y laberíntica, ¿no? Que son características de la arquitectura cretense. Palaciega porque en gran parte lo que se ha encontrado está orientado a ser casas o viviendas de la nobleza o de la élite que gobierna. Monumental por el tamaño de las columnas, por el tamaño de las pinturas, de la forma de los decorados que tienen estas edificaciones. Y laberíntica porque a veces en algunos palacios se han encontrado debajo de estos palacios un laberinto o algo semejante a un laberinto. Y nuevamente nos hace acordar mito del Minotauro, ¿no? Bueno, no contaban murallas, eso es lo más interesante, que en Creta no se han encontrado en los palacios cercos, muros, ¿no? Y en la gran parte de casas de gente de clase baja no se han encontrado muros. Y eso ahí viene un poco la extrañeza, porque los cretenses no ponían muros para proteger sus propiedades. Parece que al parecer Creta era una cultura muy pacífica o no tenían enemigos poderosos que les obliguen de repente a poder construir muros, ¿no?
Por eso es que es lo más interesante también de parte de esta civilización, ¿no? Bueno, y ya te había dicho que en las pinturas o frescos de imágenes, ¿no? Que ellos habían dado, se puede encontrar ahí imágenes de dioses, en este caso, o de seres mitológicos, de humanos que también están en fiestas, por ejemplo, en bacanales, que me refiero a fiestas donde hay bastante vino. Y por supuesto, un ejemplo de ellos son los frescos de Nos, del Palacio de Nosos, que hemos visto hace un momento una imagen. ¿Cuál será el final de Creta? Creta va a terminar, al parecer, de dos cosas, ¿no? La invasión de otro pueblo a Creta, que es la invasión de los aqueos, ¿ya? Que usaban el bronce como un arma más resistente que el cobre que tenían los cretenses. Y también un ingrediente importante acá son los desastres naturales. Al parecer Creta es una isla volcánica y por lo tanto siempre está asolada de terremotos, así como el Perú, ¿no? Y la erupción de un volcán, el Tera, hizo cambiar bastante el clima y también aceleró pues ya la decadencia de esta isla y en algunas ciudades fue abandonada y para buscar poblar otros lugares, ¿no? O sea, la población original de Creta abandonó la isla debido a estas condiciones, tanto de destrucción natural de la naturaleza como también de los aqueos, y la civilización finalmente pues desapareció o en todo caso se diluyó en el tiempo, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir con Creta, ¿no? O llamado también civilización minoica. Se menciona incluso que en Creta ya había este sistema de alcantarillado, se menciona también, alcantarillado me refiero a desagüe, se menciona que había agua potable en las casas, cosa extraña porque la mayoría de culturas de esta época no tenían agua potable en su casa, tenían que ir a un pozo y sacar agua, y también se ha encontrado algunas calles que fueron pavimentadas con brea, ¿no? Brea es como lo que utilizan parecida a la pista, pues, ¿no? Así como pues, derivado del petróleo, algo semejante. Y también se ha encontrado, al parecer, vestigios de lo que sería el boxeo, porque también en Creta se han encontrado restos bueno, de lo que parecería ser el boxeo, ¿no? De este deporte famoso en la actualidad, ¿no? Que termina pues reventándole la jeta a la mayoría ¿cómo se dice?, de competidores, ¿no? Bueno, entonces eso sería con respecto a Creta. Ya, eso sería con respecto a Creta. A ver, no sé si tienes alguna duda general. A ver. ¿Alguna duda tienes por ahí? O si no, continuamos nada más. ¿Ninguna? Muy bien, continuamos entonces, si no hay dudas. Vamos a continuar con... Palaciega, Josué, me refiero pues porque se ha encontrado una gran cantidad de estos palacios orientados a la élite, ¿no? A la élite, me refiero a los que gobiernan, por eso dicen palaciega, ¿no? O porque tiene de gran tamaño también, ¿no? O en todo caso lujo, ¿no? Muy bonito, muy finamente decorado, a eso se refiere con palaciega, ¿ya? No se han encontrado fortalezas militares, eso es lo más también curioso. En otras culturas sí, pero aquí no. Y hay muros tampoco, y eso también es otra cosa, ¿no? Élite, sí puede ser también, pero élite es un término un poquito más, es un poquito posterior, ¿ah? Creo, si no me equivoco, etimológicamente tiene origen griego, si no me equivoco. No recuerdo ahorita la etimología de la palabra, pero creo que sí. Pero no en Creta en sí, sino más adelante, ¿no? Elite o élite, ¿no? Enfrentamiento, al parecer fue un enfrentamiento más leve, me refiero por competencia económica, pero más no militar, ¿no? Porque la Creta es una isla no muy grande y el único recurso que tienen aparte del comercio es el olivo, la madera de cedro y el pastoreo, ¿no? O sea, no tienen más. Puede que haya más recursos como había cobre también, pero como te digo, es una isla más larga que ancha y tenían que apuntar más al mar. Bien, continuamos entonces. Una sucesora de esta civilización va a ser Micenas, ¿no? Micenas se ubica en lo que es ya la península del Peloponeso, o sea, ya dentro de Grecia continental, no es una isla. Y esto fue estudiado por el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann, ¿no?
¿Por qué es importante? Porque Heinrich Schliemann no solamente estudia Micenas, sino también una ciudad que es contemporánea de este periodo y es muy importante, y esa es Ilión, ¿no? Ilión, que hoy llegamos a conocer con el nombre de Troya, ¿no? Que nos hace recordar a este famoso episodio de la guerra de Troya, ¿no? Que ocurre durante esta etapa de desarrollo de la civilización micénica, ¿ya? ¿Por qué le llaman también creto-micénica? Porque ellos van a recoger algunos aportes de la cultura cretense, por eso es que le llaman también creto-micénica. ¿Quiénes gobernaban en esta civilización, en esta cultura? Aquí no tenemos una oligarquía comerciante como la tuvimos en Creta, no, aquí tenemos una aristocracia guerrera, o sea que se dedica a la guerra, ¿no? A la actividad militar, y terrateniente. ¿Por qué terrateniente? Quiere decir que concentra una gran cantidad de tierras. Ahí viene la palabra terrateniente. ¿Ya? Los reyes eran conocidos como Wanax, ¿no? Así se les llamaba a los reyes Wanax, y tampoco en el caso de Micenas no hay un estado unificado. Son varias ciudades que también son independientes y que a veces pelean por territorio entre ellas. ¿Ya? Repetimos, Micenas, o la civilización micénica, está ubicada en la península del Peloponeso. Ellos eran gobernados por una aristocracia guerrera y terrateniente, ¿ya? Y además sus reyes eran conocidos como Wanax. También se ha encontrado que tenían un parlamento que se llama Jerusia, que después se va a repetir esta palabra, esta idea en Esparta, por ejemplo, ¿no? La Jerusia. O la Pulé, que en Atenas también va a ser un órgano importante legislativo de la organización política ateniense. Además, no eran un ente unificado, eran varios reinos, varias ciudades que guerreaban a veces entre ellas, ¿no? Eso era en esta etapa, ¿no? Bueno, como te dije, en el ámbito económico resaltaban bastante en qué, en la agricultura, ya que era básico obviamente, y en el comercio de artesanías, pero principalmente de armas e instrumentos de bronce, ya, armas e instrumentos de bronce. El bronce se va a hacer muy extendido en esta cultura, tanto así que se ha encontrado más comercio de armas, porque el bronce era, digamos así, tenía dos cosas, ¿no? El bronce, como era un metal difícil de trabajar, no porque necesitaba mucho calor los hornos para poder moldearlo, no, sino era porque, recuerda, el bronce está hecho de cobre y estaño, y el estaño no es un mineral que tú puedes encontrar comúnmente. Por lo tanto, si tú logras tener en tu reino bronce, porque en ese momento era el metal más sólido, más fuerte, eso era sinónimo de riqueza, porque para conseguir estaño tenías que tener control o cercanía a la ruta de comerciantes que traían estaño desde lugares lejanos de Europa para poder moldear este metal, ¿no? Claro que después el hierro va a terminar acabando con este metal, con este uso del metal, pero durante su época el bronce tuvo bastante pegada, bastante consumo, ¿ya? Por eso es que era importante las armas de bronce, porque no solamente era por resistencia o tecnología mejor a otros que usaban cobre, sino también porque el hecho de tener bronce en estos reinos era también, por supuesto, sinónimo de prestigio y de bonanza económica, si se puede decirlo así, ¿no? Porque era difícil hacerlo. Bueno, ciudades importantes: Tirinto, Micenas, Argos e Ilión, ¿no? Son algunas de las ciudades más importantes dentro de esta etapa. Tirinto, Micenas, Argos e Ilión, ¿no? La escritura principal aquí se llamó la lineal B, o sea, contrario a Creta, lineal B es acá. Y en la arquitectura notamos la aparición de palacios fortalezas, o sea que tienen muros y están construidos en lugares estratégicos para poder controlar el valle donde fueron construidas. O sea, aquí tenemos que la arquitectura está orientada más al ámbito defensivo militar, ¿ya? Incluso a los muros de estas ciudades se les llama murallas ciclópeas, porque por el tamaño de las piedras, para los griegos que después van a ver las ruinas de Micenas, pensaban que las habían colocado no humanos, sino seres mitológicos, ¿no? Y en este caso los cíclopes. Bueno, también habían unas tumbas subterráneas llamadas tolos, que eran también característica de los micénicos, ¿no? También era característico porque este tipo de tumbas era orientado únicamente a la nobleza
y por supuesto al rey, ¿no? Al Wanax o a la familia del Wanax, ¿no? Estos monumentos también se les llamaba megarones, ¿no? Por la cantidad de piedra que tenía y además por la forma como estaban construidas estas tumbas. Una tumba célebre que descubrieron hace un par de años fue la tumba de Agamenón, ¿no? Algunos mencionan que no tiene nada que ver con este personaje mítico quizás de la Ilíada, pero sí, bueno, se han encontrado algunas cosas que se relacionan con este famoso rey, ¿no? El rey Agamenón. Que de repente has escuchado cuando has hablado de la Ilíada, ¿no? En literatura. Bueno, ¿cuál fue el final de los micénicos? El final fue las invasiones indoeuropeas. O sea, son grupos de varios pueblos que llegaron de forma nómade y de forma violenta a la península balcánica y que se establecieron a la fuerza, ¿no? Porque obviamente los que vivían acá no los aguantaron, por así decirlo, no quisieron compartir el territorio con ellos, ¿no? Y aquí tenemos tres grandes grupos, ¿no? Jonios, dorios y eolios, ¿ya? Jonios, dorios y eolios, ¿ya? Estos son los tres grupos más importantes que van a llegar. Y estos tres que te he mencionado son los que van a crear recién las ciudades griegas, las que ya conocemos comúnmente. ¿Cuáles? Esparta, Atenas, Tebas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, podemos decir que cuando llegan estos dorios, estos jonios, estas invasiones indoeuropeas, recién se forma la identidad griega, sí. Es más, a partir de acá ya se le llama periodo helénico porque ya estamos hablando de la formación de la identidad griega, recién acá, ¿no? Recién aquí, con la aparición de los indoeuropeos, jonios, dorios, eolios, ¿no? Recién acá. Muy bien. Entonces, una etapa inicial de este periodo de invasiones va a ser la Edad Oscura. Le llaman Edad Oscura porque no hay mucha información sobre la época, hay muy poca, se perdió o fue destruida intencionalmente. Pero ¿qué resaltamos de esta etapa? Lo que se ha podido encontrar, ¿no? Uno, que se difundió el hierro, porque los indoeuropeos trajeron a Grecia el uso del hierro, ¿no? Y el hierro se convirtió en extendido por todo el lugar. Otros escribieron los poemas homéricos. Digo escribir en el sentido de que se volvieron textos, porque antes solamente eran poemas hablados, ¿no? Era todo hablado, era oral, y ahora va a pasar a ser escrito, ¿no? Y eso será importante durante mucho tiempo, ¿no? Los poemas homéricos. Además, eh, y algo también importante, las familias que van a llegar a estas tierras nuevas, ¿no? Van a juntarse estas familias, ¿no? Y después van a aparecer gracias a esto las famosas polis, ¿ya? Las polis, que son ciudades-estado en Grecia, las polis, ¿ya? ¿Y qué son los oikos? Los oikos son las familias originarias que van a fundar estas ciudades o polis, ¿no? Entonces, la base de toda la sociedad griega van a ser los oikos, ¿no? Es la base familiar que tienen vínculos comunes de hermandad, ¿no? De familia, mismo territorio, misma lengua, eso, ¿no? Mismo origen mítico, ya. Los unión de oikos, la unión de familias, van a dar origen a un lugar poblado que después se le va a llamar poli, ¿no? Ciudad-estado. ¿Y cuál fue el lugar más importante de la poli? Precisamente, de esta ciudad-estado griega, la Acrópolis, ¿ya? Ese fue el lugar más importante, la Acrópolis. ¿Por qué? Porque en la Acrópolis, o sea, en cada ciudad griega siempre había un lugar elevado, ¿no? Así como una colina, ya, eso se le llamaba la Acrópolis. ¿Por qué? Porque ahí se fundaba siempre la ciudad y en esa elevación, en esa colina, ¿no? Donde ponían, ¿qué es lo que ponían? Ponían los edificios más emblemáticos de la sociedad griega, ¿no? Por ejemplo, ponían ahí el Senado, ponían ahí, por ejemplo, los templos más importantes de la ciudad, a los dioses, ¿no? Y era también un lugar defensivo, ¿no? Eso va a ser la Acrópolis. Y eso, todas las ciudades griegas comúnmente van a tener su propia Acrópolis, porque ahí se concentra el poder y ahí se concentra también el origen de la ciudad, el origen de la poli, ¿no? Porque ahí se fundó la ciudad, en ese lugar, ¿no? Y de ahí se fue extendiendo la ciudad en base a esta edificación, en base a esta ubicación dentro de la Acrópolis, ¿no?
Bueno, entonces, eso es, es muy importante resaltar eso, ¿ya? Muy importante lo que acabo de mencionar. Aquí también aparece la religión griega, ¿no? La religión que conocemos hoy. Aparece el idioma griego y el alfabeto griego, que también son índices de identidad, ¿no? ¿Qué identificaban los griegos como tales, diferentes culturas? Uno, el idioma, por supuesto, y el alfabeto. Dos, la religión. Y tres, las olimpiadas, ¿no? Esas tres cosas identificaban a los griegos como una cultura diferente a los persas, egipcios, etcétera, ¿no? Y además los griegos siempre se consideran superiores en muchos aspectos a otras culturas. Ya, eso también hay que resaltar. ¿Sí? Entonces, aparece en esta época la religión, el idioma y el alfabeto griego, ¿no? Eso también para el reforzamiento de la identidad de los helenos, que se les va a llamar ahora helenos, ¿no? Helenos. Debes recordar eso. Muy bien. Después ahí tienes una imagen precisamente de una poli, ¿no? Mira, ahí tienes lugares importantes, ¿no? Mira, por ejemplo, en la parte de aquí ves como una elevación, ya a esta elevación que había siempre en una ciudad se le llama acrópolis. ¿Qué significa acrópolis? Acro quiere decir altura, polis, lugar, poblado, ¿no? Y mira, la acrópolis no solamente están los templos, sino están edificios importantes y es también una fortaleza que defiende a la poli de un ataque. Y en las poli, date cuenta, tienes lugares también públicos, ¿no? Por ejemplo, el ágora, donde se presentaba, donde hacían decisiones políticas, o el teatro, donde había pues ya representaciones artísticas, ¿no? Donde se hacían críticas políticas, sátira de la vida cotidiana, ¿no? Eso ya es una cuestión que en literatura tú debes haber comentado pues con el profesor, ¿no? Con el profesor de literatura, ¿no? Pero hay que entender que el hecho de que haya en Grecia lugares como por ejemplo un ágora, que es un lugar donde se concentran las personas para poder escuchar a los oradores, hablar sobre cuestiones políticas, o un teatro, quiere decir que Grecia pues con el tiempo va a ir orientándose pues a la participación popular. ¿Y sabes cómo lo vamos a notar eso? En los sistemas políticos que van a surgir en Atenas. Por ejemplo, en Atenas un sistema importante va a ser la democracia, o primero la democracia y después la democracia, ¿no? Y eso se traduce en los edificios que se construyen porque quiere decir que hay más participación popular, ¿ya? Eso también es importante resaltar. Bueno, y el otro periodo que se va a crear, chicos, va a ser la edad arcaica, que es posterior a la oscura, y aquí se va a dar lo que se llama la expansión colonial de los griegos. ¿Sabes por qué? Porque resulta que algunas causas de por qué los griegos decidieron ir hacia otros lugares y crear ciudades diferentes van a ser, uno, el aumento de la población, mucha gente, no había sitio suficiente para todos. Dos, el suelo no es muy productivamente no es muy bueno y no puede dar de comer a toda la nueva población que está creciendo. Y tres, las pocas tierras que hay no son suficientes también para poder cubrir la demanda de alimentos. Por eso los griegos se ven obligados a migrar hacia otros lugares, o sea, para fundar otras ciudades. Uno, para poder sacar nuevos recursos económicos, o sea, pueden sacar oro, plata, ¿no? Van por eso a fundar una ciudad ahí. Y también porque así la población de ellos se descentraliza. ¿A qué me refiero con eso? Que sale de la ciudad original de la poli y se va pues hacia otros lugares a colonizar, ¿no? A crear una nueva ciudad igual. Ya, por eso es importante esto, ¿no? Por esa razón a la colonia se les va a llamar apoikias. Y estas colonias eran casi como unas ciudades griegas igualito, con estructura, calles, todo, ¿no? Se buscó también una acrópolis para que puedan tener ahí su lugar, pero esta consecuencia de crear tantas colonias en el mar Mediterráneo por parte de los griegos va a llevar a la consecuencia que la cultura griega se va a expandir por medio de estas ciudades. ¿Y a qué me refiero con expandirse? Que se va a hacer más común, va a tratar, esta cultura va a chocar con otras culturas como los egipcios, por ejemplo, y lo que va a ocurrir es una especie de enriquecimiento entre ambas culturas, ¿no? No solamente van a chocar por la guerra, no, sino van a chocar también por una cuestión comercial y van a aprender el uno del otro, ¿no? Por eso es que también vamos a encontrar esto, ¿no? Entonces, repito, una cosa importante de esta etapa es la colonización y una consecuencia de esta colonización que te estoy mencionando es precisamente la expansión o el conocimiento de la cultura griega a nivel del mar Mediterráneo. Eso es lo que vamos a tener como una consecuencia de esta etapa de edad arcaica, ¿ya? Y bueno, por supuesto, las ciudades que enviaron a muchos habitantes, ¿no? Fueron a crear estas colonias en lugares lejanos, todavía seguían manteniendo cierto enlace con la ciudad original, o sea, con la ciudad de donde salieron, ¿no? Atenas, qué sé yo, Tebas, ¿no? A estas, ¿no?
Pero en vista de esto, estas ciudades se van a enriquecer bastante. ¿Por qué? Porque van a mantener, digámoslo así, relaciones comerciales con estas ciudades fundadas, con estas colonias griegas, y estas colonias griegas tenían recursos que los griegos necesitaban. Por esa razón es que estas polis griegas establecidas en Grecia van a tener una etapa de apogeo, de edad de oro, y eso se le conoce como la edad clásica, ¿ya? Y aquí aparecen pues los ojos y oídos o los ojos, perdón, de Grecia, ¿no? Que es Atenas y Esparta, ¿no? Estas dos importantes polis, ¿no? Dos importantes polis, ya, pero que hay que resaltar bastante. Bueno, vamos primero con Esparta. A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Hasta ahí? Eileen, ¿a qué te refieres con el sistema de gobierno? ¿Tipo de gobierno, a qué te refieres? No puedo entender muy bien el contexto de tu pregunta. ¿Indoeuropeos usaban el hierro? Sí, ya utilizaban el hierro, efectivamente. Ellos son los que traen a Grecia eso, el hierro. Sí tuvieron contacto con los egipcios y sí, claro que sí. También hubo cierto enfrentamiento, claro. ¿Mm? Sí hubo. ¿En la arcaica se darían las primeras Olimpiadas? No, más se dieron en la etapa clásica. En la etapa clásica que ahora voy a mencionar, más se dio en esta época. Ahí sí, porque las ciudades griegas se habían consolidado, las polis, y ya tenían un territorio fijo, por lo tanto ya podían dedicarse a otros menesteres, ¿no? A otros oficios. José, lo dije hace un momento, una consecuencia importante es la expansión de la cultura griega por Europa, por consecuencia de la fundación de más colonias. ¿Ya? Esa es la principal consecuencia, ¿no? De la arcaica, ¿no? Y otra puede ser también pues el surgimiento de la identidad griega o la consolidación de la identidad griega, ¿no? Las polis eran ciudades independientes, José, eran independientes, ¿ya? Eran ciudades que tenían su propia identidad. O sea, Atenas, por ejemplo, se sentía muy orgulloso de su ciudad, y que se diferenciaban, por ejemplo, de Esparta, ¿no? Y entre ellos había rivalidad, ¿no? Pero claro, cuando, por ejemplo, ocurrió las guerras médicas, o sea, cuando los persas invadieron Grecia, ahí se tuvieron que unir a la fuerza porque sabían muy bien de que no solamente peligraba su ciudad, sino peligraba su cultura, porque los persas iban a absorber todo. Ahí se unieron para poder hacer un frente a un enemigo común. Porque recuerda, antes que atenienses y antes que espartanos, ellos son helenos, ellos son griegos. Así que obviamente se identifican con estas cosas. Solamente que, bueno, tienen variantes porque su ciudad, pues, ¿no? Porque es su realidad pequeña, ¿no? Es muy aparte de la identidad general, que es ser helenos, hijos de Heleno, ¿no? Eso se impone más, ¿no? Claro, lo que unía a las polis es su cultura, exactamente, ¿no? Salvo algunos matices por ciudad, pero sí, los unía la lengua, la escritura. Esparta es más guerrero, efectivamente. Esparta se encarga de producir soldaditos y Atenas, comerciantes y filósofos, si se puede llamar así. Ujú. ¿Conocían el acero? No, 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 Grecia. El acero es posterior. El acero todavía es ya en la edad moderna, más adelante. ¿Las polis se peleaban entre ellas, se invadían? Claro que sí, por territorio, siempre había guerra. Sí, 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 siempre. Siempre había, la guerra era normal, la guerra en Grecia, era algo cotidiano. O sea, que no todos los días, pero era una actividad que necesitaban y era vital. Bueno, continuamos. ¿La democracia es un aporte de los griegos? Sí, claro que sí. Recuerda que surgió en Atenas la democracia, ¿no? Fue una forma de gobierno también de Atenas, una de las formas de gobierno que tuvo Atenas. Bueno, Esparta, península del Peloponeso, uno, ya, eso es una cosa importante que hay que resaltar. Dos, principalmente su economía era agrícola, ya, cereales y olivo, esos fueron los productos que tenía, ya, agricultura. Por lo tanto, los que concentraban la tierra, también habían pues terratenientes que concentraban la tierra, ¿no? Y ellos eran solamente los espartanos, o sea, los que fundaron la ciudad. Y ahora vamos a ver precisamente esto. Mira, la sociedad espartana, ¿no? Mira, la sociedad espartana era aristocrática,
o sea, solamente los mejores gobernaban, si se puede llamar así, ¿no? Y también se le llama gerontocrática. ¿Por qué? Porque gran parte de los que gobernaban las instituciones en Esparta eran mayores de edad, eran ya señores, ¿no? Mayores ancianos, casi. También se le llama sociedad eugenésica. ¿Sabes por qué eugenésica? Porque ellos tenían siempre el concepto de, si son espartanos, ellos tienen, por supuesto, una superioridad sobre otras ciudades griegas. ¿Por qué? Porque ellos son considerados como los descendientes de Hércules, de Heracles. Por lo tanto, como son descendientes de un semidios, tienen el derecho de poder separar a los niños que nacen que tienen problemas físicos o problemas genéticos, ¿no? Así que los espartanos son, se supone, personas sanas, personas que están hechas para la guerra, por lo tanto no pueden admitir a una persona que tiene un problema físico, inmediatamente se deshacen de él y lo arrojan, por ejemplo, a los acantilados que habían cerca a Esparta, en este caso al monte de Egeto, que era el más alto, ¿no? Ahí arrojaban los niños, vivos por supuesto, y se deshacían de ellos, ¿no? Por eso le dicen eugenésica. ¿Por qué? Porque se deshacía de todo aquel que tenga defectos físicos o mentales, ¿no? Los arrojaban. Se creían pues como si fueran perfectos, ¿no? Por esta tradición mitológica y guerrera que te acabo de mencionar. Tres grandes grupos chicos existían en Esparta, ¿ya? Y estos son los espartiatas, los periecos y los ilotas, ¿ya? Los espartiatas, periecos e ilotas. Los espartiatas eran los espartanos en sí, los ciudadanos espartanos, ¿ya? Los iguales, o llamados también homoioi, los iguales. Ellos se dedican principalmente a la guerra y al gobierno, ¿ya? A la guerra y al gobierno, esa es su función principal. ¿Y por qué te digo esto de ciudadanos espartanos? Es que ellos son, en pocas palabras, los descendientes de los dorios, porque los dorios fundaron Esparta. Entonces, las familias que descienden de los dorios, de los que fundaron la ciudad, ellos son los ciudadanos espartanos y solo ellos tienen derecho a tener privilegios en Esparta. Solo ellos, nada más, ¿no? Y además, después tenías a los periecos, que eran hombres que vivían en Esparta, pero no eran espartanos. O sea, eran poblaciones que vivían ya en este lugar cuando llegaron los espartanos a establecerse, ya vivían ahí, ¿no? ¿Qué actividades son? Por lo general son agricultores, trabajan en el campo, artesanos, comerciantes. O sea, los periecos son los que producen para los espartanos. Los periecos son los que siembran y cosechan el campo para que coman los espartanos, ¿no? Pero también son personas libres y no se les puede volver esclavos. O sea, tienen también algunos derechos, ¿no? Tienen algunos derechos, pero no tantos. Por ejemplo, no pueden ser ciudadanos espartanos porque ellos no descienden de los fundadores de la ciudad, ¿no? Pero son un grupo importante igual. Y finalmente tenías a los ilotas, que son más que esclavos, son sirvientes, ¿no? Y que tienen esa condición perpetua, ¿no? O sea, eso no lo van a cambiar hasta que mueran y es algo que van a heredar a sus hijos. Los ilotas comúnmente eran considerados cosas, ¿no? Y ellos eran empleados, ¿no? Para poder sembrar también, igual que los periecos, pero ellos sí podían ser hasta maltratados incluso por los espartanos, ¿no? Por eso es que no tenían condición de persona los ilotas, no tenían condición de ser. Incluso los ilotas en una temporada del año, cuando los espartanos no tenían guerra, les declaraban la guerra, el Estado espartano declaraba la guerra a los ilotas solamente por una razón, ¿no? Para que sus soldados tengan algo que hacer, y dos, para controlar la población de ilotas, ¿no? Así que mientras más ilotas matas, mejor, porque así se controla la población, ¿no? Así como si fuera un animal, ¿no? Como un criterio animal, ¿no? Esto, ¿no? Bueno, y si hablamos de la organización política de Esparta, debes entender que habían dos reyes, ¿ya? Por eso dicen diarquía, dos reyes, ¿no? Diarquía, dos reyes. Uno que se encargaban del aspecto militar y uno del aspecto religioso. Había una especie de congreso llamado Jerusia, ya que preparaba las leyes y los proyectos, la Jerusia, y estaba conformada por 28 ancianos, ya, esa es la Jerusia. Después tenías a la Apeya, que es la Asamblea Popular de Espartanos, solo de espartanos, nada más, ¿eh? No de periecos, no de ilotas, acá no participan ellos, ¿ya? ¿Y ellos de qué se encargan la Apeya? Se encargan de aprobar las leyes que ha hecho la Jerusia, ¿no? Y además también hacen proyectos que la Jerusia revisa. O sea, entre ellos dos son pues órganos que permiten la participación, ¿no? Y aquí solamente están los espartanos, nadie más, ¿no? Eso es una función importante de la Apeya, ¿no?
También, por ejemplo, la Peña elige a las autoridades más importantes de Esparta. ¿Y cuáles son estas? Los éforos, que lo ves ahí, que son 5, ¿no? ¿Y por qué son tan importantes los éforos? Porque ellos son supervisores del Estado y tienen tanto poder que pueden incluso supervisar a los reyes, ¿no? Y tienen funciones legislativas, judiciales, ejecutivas, ¿no? Controlan a los reyes, la justicia, la educación, la moral, los impuestos. Tienen un poder importante. Por eso es que, ¿quién creó toda esta organización de balanceada, si se puede decir así, en Esparta? Esto lo va a crear el administrador Licurgo. Licurgo va a hacer esta división tanto de la sociedad espartana, por un lado, como también de la organización política, Licurgo. ¿Y cómo se le llama al código legal donde está esta división política y social? Se le llama la retra, ¿no? Eso es algo muy importante de resaltar. La retra rige no solamente las instituciones políticas, sino también a la sociedad espartana. O sea, gracias a la retra existen todos este tipo de divisiones. ¿Y quién es el que propone la retra? Licurgo, ¿no? Que es el organizador del Estado espartano. Ya, eso hay que recordar. Bueno, de ahí otras cuestiones sociales, pues podemos resaltar pues que Esparta no tenía mucho apego a las letras ni al arte, sino más bien a formar soldados, ¿no? Sino desde muy pequeños, formados duramente, que tenían que pasar varias pruebas hasta que cuando llegaran a la adultez lleguen solos a la ciudad y haber sobrevivido varios años comiendo de lo que encontraban, ¿no? Y eso dice formaba bastante su carácter. Ellos no crecían en familia comúnmente, ¿no? La mamá se dedicaba únicamente a procrear y el marido se dedicaba a pelear, ¿no? O sea, era también una sociedad orientada a esto, ¿no? Era algo que los diferenciaba de otras ciudades como Tebas y Atenas, ¿no? Bueno, y ahí tienes una disposición principalmente de lo que te acabo de mencionar, ¿no? Qué función tienen cada uno y date cuenta que arriba los éforos figuran pues como si fueran la cabeza del gobierno espartano, ¿no? Bueno, y de ahí tienes otra organización y esta es la concerniente a Atenas, ¿no? Atenas se estableció en la península del Ática, ¿ya? Y fue fundada por los jonios, ¿ya? Por los jonios. En el ámbito económico se dedicaron mucho al comercio marítimo y a la difusión y a crear colonias, porque Atenas era principalmente la polis que tenía más colonias, o sea, más ciudades fundadas fuera de Grecia, ¿no? Y por lo tanto se beneficiaba del comercio con estas ciudades que habían fundado, ¿eh? Por eso que Atenas era una ciudad comerciante y cosmopolita. ¿Y a qué me refiero cosmopolita? Porque tenía contacto con varias culturas del mundo, ¿no? O sea, era una ciudad muy, muy importante. Su puerto más importante era el Pireo, así se llama el puerto de Atenas, el Pireo, ¿no? Era como decir su Callao, pues, ¿no? El Pireo. Bueno, aquí la sociedad ateniense no se diferencia mucho de la sociedad espartana, ¿ya? Los que están arriba, los que tienen los derechos máximos son los eupátridas, ¿ya? Los eupátridas. ¿Y quiénes son los eupátridas? Son los descendientes de los jonios, o sea, los que fundaron Atenas, ¿no? Y ellos tienen los derechos totales porque son ciudadanos, porque fundaron la ciudad. Por eso tienen derechos, ¿ya? Y también ellos son los que votan o eligen a las autoridades, solamente ellos, los demás no. No tienen derecho a eso, ¿ya? Esos son los eupátridas, ¿no? Son los que se encargan entonces de el gobierno y ser ciudadanos espartanos. Perdón, atenienses, estoy hablando de otra cosa. Atenienses, ¿ya? Atenienses. Eh, los eupátridas gozaban de lo que se llama, escúchame, se le llama la isotemia. ¿Qué es la isotemia? Es la igualdad de derechos ciudadanos, ¿no? Así se le llamaba a la igualdad que tenían ellos, ¿no? La isotemia, ¿no? Muy importante resaltar lo que te he mencionado. Bueno, de ahí tienes a los metecos, que eran extranjeros que vivían pues que vivían en Atenas con un permiso especial. Ellos tenían que pagar incluso un impuesto especial llamado el metoikion, de ahí viene el nombre metecos, porque así pueden continuamente vivir ahí y hacer sus negocios, ¿no? La única obligación que los metecos tenían era que cuando había guerra, los metecos tenían que entrar a la guerra con los atenienses, ¿no? ¿Por qué? Porque es mínimo, pues, si pagas un impuesto y quieres quedarte, tienes que también formar parte del ejército para poder enfrentar al enemigo, ¿no?
Por eso los metecos tenían esa única función. De ahí no podían votar, no podían elegir otras autoridades, no podían hacer eso, ¿no? Eso solamente lo hacían los eupátridas. Después tienes a los esclavos, que son considerados mercancías y que no tienen, por supuesto, derechos, no tienen, por supuesto, ninguna condición legal favorable, ¿no? Son solamente cosas que se compran y que las tienes en tu casa para decorar con el amigo, con la amiga, ¿no? Ese es el esclavo, ¿no? Muy bien, entonces, esas serían las tres, por decirlo así, ciudadanos muy importantes en Atenas. Y en lo político, vas a notar que es más sofisticado que a Esparta. Tienes, por ejemplo, un arcontado, que es una institución que representa el poder ejecutivo, o sea, me refiero pues que lo que sería pues el presidente, ¿no? El arcontado. Son 9 arcontes que cada uno tiene una función diferente, ya, 9 arcontes, y ellos se encargan de la cuestión administrativa y ejecutiva. Eso es lo que hacen los arcontes, ¿ya? Eso es muy importante. Después tienes a la bulé o el bulé o el Consejo de los 500 que se encarga de elaborar las leyes y por supuesto asesorar a los arcontes, ¿no? La bulé. La bulé, por supuesto, no puede elaborar leyes que la va a discutir después la Asamblea Popular. ¿Y quién es la Asamblea Popular en Atenas? La Eclesia. La Eclesia, ¿no? La Eclesia aprueba leyes, elige magistrados, declara la guerra, ¿no? Y elige a los generales que van a ir a pelear la guerra, o llamados también estrategos, ¿no? Estrategos se le llaman a los generales. Bueno, y el Tribunal de las Eliastas era un tribunal encargado de la justicia popular, ¿no? Estaba integrado por 6.000 ciudadanos que venían de los diferentes oikos, o sea, familias de Atenas, las más respetables, ¿no? Y ellos son los que terminaban pues discutiendo asuntos que tenían de igualdad de derechos, ¿no? Por ejemplo, veían, por ejemplo, asuntos civiles y penales, ¿no? Todo lo que tiene que ver tiene que ver con cuestiones de sanción, o sea, de muertes y lo demás, lo veían ellos, ¿no? Y de ahí tenías el Tribunal del Areópago, ¿ya? El Tribunal del Areópago, que era un tribunal que en un momento llegó a ser un tribunal judicial muy fuerte, ¿ya? En los primeros años de Atenas. Pero con el tiempo el Areópago se fue degradando y perdió su razón de ser tribunal justiciero, ¿no? De justicia, ¿no? Y solamente ahí se van a reunir pues los eupátridas más ricos, ¿no? Los que tenían una familia muy antigua, ahí no se van a reunir ellos, ¿no? ¿Y de qué se van a encargar ellos? Se van a encargar solamente de casos de homicidio, por ejemplo, y se van a encargar de delitos contra la religión. O sea, va a ser más que ya no va a ser un tribunal judicial, sino un tribunal moral, ¿no? O sea, de cómo se debe hacer la religión de los griegos. Eso era el areópago, ¿no? Eso era la función final del areópago, ¿no? Eso serían entonces las instituciones, ¿no? De lo que te he mencionado. Y bueno, acá notas pues cómo ha evolucionado Atenas, ¿no? De ser una monarquía hasta ser una democracia, ¿no? ¿Cuáles son las formas de gobierno de Atenas, ¿no? Tienes monarquía, tienes aristocracia, timocracia, tiranía y por supuesto la democracia, ¿no? Y aquí nos resaltamos en la aristocracia a Dracón y su código severo de leyes. En la timocracia resaltamos a Solón de Salamina, considerado como uno de los sabios de Grecia. Él creó dos instituciones importantes para aumentar la participación popular, y eso fue la bulé y la eclesia, ¿no? Esas son dos cosas muy importantes que después van a servir en la democracia, ¿no? La tiranía fue un gobierno personal dirigido por Pisístrato, ¿ya? Pisístrato, que se ganó bastante el apoyo popular e hizo algunas obras a favor de ellos, ¿no? Pero bueno, al final el tirano es un tirano, ¿no? O sea, me refiero de que sigue aprovechándose el poder, ¿no? Y eso es lo que va a ocurrir durante la época de Pisístrato. Y finalmente, en la democracia tenemos a Clístenes, que es considerado el padre de la democracia, ¿no? Que estableció el ostracismo para los enemigos de Grecia e incluso también la pena de la cicuta para aquel otro que vulnera la cultura griega, ¿no? Uno de los famosos pensadores que fue condenado precisamente a la cicuta por corromper a la juventud fue Sócrates, ¿no? Sócrates fue condenado a muerte por eso. Pero bueno, no corrompió a nadie, ¿no? Simplemente que Sócrates tuvo la mala suerte de decir de que él no creía en los dioses, ¿no? Y eso obviamente lo va a marcar bastante. Y era un golpe para los griegos de esa época, ¿no? Bueno, y ya lo otro que
comúnmente esto de acá no es un tema, no son temas que son recurrentes en el examen de admisión de San Marcos, por lo menos, pero sí para lo que es Villarreal, de repente un poquito en el aspecto datero, de forma general. Y las guerras médicas son el conflicto que va a tener que van a tener los griegos con los persas, ¿no? En gran parte los persas querían dominar el mar Egeo, ¿no? Y los griegos obviamente no iban a permitir que los persas entraran pues a controlar comercialmente porque afecta a las ciudades griegas, pues obviamente que los persas se metan ahí. Y una pretexto que va a utilizar el emperador persa, Darío I, para poder iniciar esta guerra, es que en la rebelión de la ciudad griega de Mileto, de las ciudades que pagaban impuestos a los persas, se encontró que Atenas apoyaba esta rebelión secretamente, así que eso hizo estallar en furia al emperador persa, pues, ¿no? Se van a dar tres guerras médicas, ¿ya? Tres guerras médicas. Primero, primera guerra médica, va a participar Darío, pero aquí termina todo en la batalla de Maratón, donde van a ganar los atenienses, van a pelear contra los persas, y aquí surge el famoso, bueno, se dice el origen de la famosa maratón, ¿no? De la carrera de maratón, porque al ganar la batalla, Filipides, ¿no? Corrió pues con mucha velocidad, pues sacando un pique de choro, corriendo, pues, ¿no? Corriendo desde la llanura de Maratón hasta Atenas para avisar a los atenienses que han ganado la batalla, ¿no? Pero como casi por varias horas, Filipides estuvo corriendo así sin parar y cuando llegó finalmente a anunciar la victoria, murió pues de un infarto en el momento, ¿no? Porque ya su cuerpo estaba muy cansado, ¿no? Según dice la tradición, ¿no? La batalla de Maratón. En la Segunda Guerra Médica participa el hijo de Darío, Jerjes, ¿no? Jerjes, para poder castigar a los griegos, pues, ¿no? Por esta cosa que su papá no había podido conseguir. Hay una anécdota curiosa de Jerjes, ¿no? Jerjes cuando quiso cruzar el mar para llegar a Grecia, hizo un puente, ¿no? Y el mar era tan rebelde que el puente se lo tumbó 5 veces. Jerjes se molestó tanto que mandó traer a 200 soldados con látigos y otros 100 con fierros calientes, como para marcar a las reses, así, ¿no? Y otros con cadenas. ¿Por qué? Uno, los 200 soldados tenían que entrar al agua y meter latigazos al mar, así, latigazos, esas 200 personas al agua, así, tirar latigazos. Los otros tenían que poner el hierro caliente ahí en el mar, así como si estuvieran marcando un animal, así, ¿no? Y las otras personas tenían que echar cadenas al mar como si estuvieran capturando al mar, ¿no? ¿Por qué está haciendo eso Jerjes? Porque está castigando a Poseidón. ¿Por qué? Por haberse tumbado su puente, ¿no? Y según dice la tradición, finalmente el mar se calmó después de todo esto, ¿no? Y Jerjes se consideró que había dominado a Poseidón, pues, ¿no? Y que ahora podía invadir Grecia sin ningún problema. Una batalla famosa acá, las Termópilas, ¿no? Las Termópilas, donde va a ocurrir pues el sacrificio de los famosos 300 espartanos, ¿no? Con su rey Leónidas, van a resistir a los espartanos por 5 días, hasta que finalmente son delatados y los persas rodean pues ese desfiladero, ese pequeño paso que defendían los espartanos con bastante valentía, pero finalmente van a ser sobrepasados y aniquilados, ¿no? Van a ser aniquilados. Y otro combate importante aquí es el combate naval de Salamina, ¿no? Donde la flota persa es prácticamente exterminada por la flota ateniense, ¿no? El combate de Salamina. Y la última guerra fue más una guerra preventiva, una guerra, como decir, te pego y después pregunto, una cosa así. Y aquí la Liga de Delos, que había sido formada por Atenas, que recuerda ya era una ciudad en pleno crecimiento económico y una potencia política en Grecia, ataca a los persas, ¿no? Los persas no presentan mucha resistencia y se firma la paz de Calias. ¿Y qué representa la paz de Calias? Uno, que los persas ya no pueden intervenir en ningún asunto de Grecia. Y en segundo lugar representa pues el ascenso de Atenas como la ciudad más poderosa de toda la Hélade griega. Todo eso. Y un síntoma precisamente de esta prosperidad va a ser el siglo de Pericles, ¿no? Pericles va a ser el gobernante, el estratego principal de Atenas, que va a llevar pues una edad de oro, ¿no? Y aquí ¿quiénes están en esta edad de oro que hace cuando gobierna Pericles, ¿no? Está Sófocles, está Sócrates, está bueno, entre otros sabios importantes de la época, ¿no? Está Fidias, que construye el famoso Partenón, ¿no? Que se encuentra en la Acrópolis de Atenas, que hasta el día de hoy existe, ¿no? Un arquitecto muy importante, ¿no?
etcétera, ¿no? Pero este apogeo ateniense durante la época de Pericles es interrumpido por otra guerra, la guerra del Peloponeso, ¿no? Y estas guerras van a enfrentar a los griegos contra griegos, principalmente Atenas contra Esparta. Eso es lo que vamos a notar en este conflicto, chicos. Si nos podemos a sintetizar, también fueron tres guerras, larga guerra por si acaso, ¿eh? Y lo que notamos es que en la primera y en la segunda guerra del Peloponeso, Atenas pierde su condición de potencia dominante y quien ahora va a tener el poder va a ser Esparta, ¿no? Después del combate de Egospótamos, con el cual los persas incluso se juntan con los espartanos para ganarle a los atenienses, se muestra uno la hegemonía de Esparta y en segundo lugar los persas vuelven nuevamente a intervenir en Grecia gracias a la alianza que han mantenido con los espartanos. Pero este logro de los espartanos va a durar poco porque después los tebanos van a imponerse después en toda Grecia hasta que finalmente aparecerá, por supuesto, en el horizonte, por así decirlo, en un horizonte cercano, Macedonia, ¿no? Filipo II de Macedonia, después de la batalla de Queronea, va a unificar a toda Grecia en un solo estado, por primera vez en la historia. Y eso va a ser la Liga de Corinto, ¿no? En la Liga de Corinto. Filipo tenía incluso un arma nueva, que era la falange, ¿no? La falange era una especie de ejército que tenía lanzas largas llamadas zarizas, que algunas de ellas llegaban a medir cerca de 3 metros de largo, ¿no? Y las más cortitas hasta 1,80 m de largo. La idea era hacer un cuerpo de infantería que cuando atacaba cuerpo a cuerpo, se les viera en el choque como si fuera un erizo, ¿no? Así rodeado de lanzas, como una especie de bosque de lanzas. Y así se hicieron imparables esta falange, ¿no? Se hizo muy famosa esto, ¿no? Filipo no consiguió su sueño de conquistar a los persas, pero su hijo, que tú conoces, que es Alejandro Magno, Alejandro sí va a conseguir, pues, dominar a los persas, los va a derrotar en 3 grandes batallas, ¿no? Gránico, Isos y Gaugamela, y va a llegar incluso hasta la India, Alejandro. El problema es que Alejandro plantea cosas nuevas. Alejandro plantea la unión de las costumbres griegas y de las costumbres de los persas y de otras culturas orientales. Lo que él busca al final va a tener un resultado. ¿Y cuál es ese resultado? Lo que se va a llamar el helenismo. ¿Y qué es el helenismo? Es la mezcla cultural de valores orientales con los valores griegos. Esa mezcla de ambos se le llama helenismo y es una herencia cultural que va a dejar Alejandro, porque recuerda que Alejandro muere muy joven y su imperio es repartido entre sus generales, ¿no? De los famosos diáconos, ¿no? Los generales de Alejandro, porque Alejandro deja un hijo, pero ese hijo finalmente lo mataron, lo desaparecieron, no llegó a reclamar nada de su padre. Alejandro por eso tuvo esa visión de largo alcance, de dejar una huella permanente en el tiempo. Y para eso también empezó a fundar varias ciudades de tipo griega en el mundo oriental, ¿no? Una ciudad famosa en Egipto, que después se convirtió en la capital del nuevo Egipto, que va a surgir después de Alejandro Magno, es la ciudad de Alejandría, ¿no? La ciudad de Alejandría, conocida no solamente por un faro, sino también por la famosa biblioteca de Alejandría, ¿no? Que se dice guardaba, pues, la sabiduría del mundo antiguo, ¿no? Y que lamentablemente se perdió, ¿no? En gran parte se perdió de lo que se mencionaba. Y bueno, y hemos hecho un recorrido, sí, sé muy bien, chicos, muy rápido en algunas cosas. Ya incluso tenemos 5 minutos todavía porque tú tienes que entrar a una clase y yo tengo que entrar a la mía también, en otro lado. Pero lo que sí te puedo resaltar finalmente de las cuestiones culturales es que los dioses griegos en gran parte son dioses humanizados, son dioses que más parece que tienen errores humanos que otra cosa, ¿no? Y ahí tienes una gran cantidad de ellos, ¿no? Tienes al Olimpo, que es el lugar donde comúnmente ellos viven, pero conviven con los humanos, ¿no? Conviven comúnmente con ellos, ¿no? Vienen, bajan, y Zeus principalmente, que es un vivazo, ¿no? Que se mete con una y con otra, ¿no? Y Poseidón, que también está retando a los reyes, ¿no? O Hades, que está también del inframundo, está llamando pues a las almas de los griegos para que obviamente tengan lo mismo, ¿no? Muy importante eso, ¿no? Y en la arquitectura, hay que resaltar que ellos construyeron edificios públicos y construyeron santuarios, ¿ya? Edificios públicos, ¿cuáles? Teatros, ágoras, ¿no? Donde se reunía donde se daba la política, por así decirlo.
y los templos eran los lugares donde se iban a adorar, ¿no? Por ejemplo, los griegos tenían bastante la costumbre de los oráculos, ¿no? De saber qué va a pasar más adelante. Un famoso oráculo de esta época va a ser el oráculo de Delfos, que siempre era consultado por los soberanos y por la gente para saber cómo les va a ir más adelante en sus negocios, en la vida amorosa, en la política, ¿no? Era normal. Las columnas, hay tres tipos de columnas de estilos en Grecia y son tres, ¿no? Dórico, jónico y corintio, ¿no? Son tres tipos de arte que había en Grecia en ese momento. Y bueno, y en la escultura no hay que resaltar también pues que hay que resaltar que los griegos van a dejar para la posteridad la idea de belleza, esta idea de forma del cuerpo va a ser importante en la civilización, incluso hasta ahora. Tú, por ejemplo, a ti te educan con esa idea de belleza de los griegos. Cuando tú ves a una persona en una foto, cuando te bajas tu aplicación de, qué sé yo, de celular para ligar, ¿no? Y vas a encontrar ahí la foto, tú lo vas a juzgar siempre con criterios griegos de belleza, estéticos, porque te los han enseñado de niño. No te das cuenta, pero son los criterios griegos de belleza, ¿no? Algo que ese criterio de belleza no tiene, por ejemplo, ni los chinos, ni la India, ni los incas, no, es totalmente diferente, ¿ya? Y eso vamos a tener principalmente evocados ahí, ¿no? Bueno, y hay algunas estatuillas que se han quedado hasta el día de hoy, por ejemplo, el famoso discóbolo de Mirón, que está en el material que te he dejado para que puedas resolver más tarde, y el Zeus olímpico, que actualmente ya no existe, pero que llegó a medir hasta cerca de 5 metros de altura, ¿no? Que estaba sentado y está en una parte hecha en oro, ¿no? Que también es muestra de cómo los griegos podían captar muy bien la naturalidad del cuerpo humano y las expresiones del cuerpo humano. Eso va a ser importante porque recuerda que eso van a rescatarlos en el Renacimiento más adelante, en la Edad Moderna, para volver a relanzar las letras y las ciencias y crear una nueva etapa en la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, y en el caso de Esparta y Atenas, Esparta tenía una educación diferente, una educación militarizada, que es la agogé, y Atenas, la paideia, que era más orientada a las letras, a la filosofía, por supuesto, y a la literatura, ¿no? A las artes. No tengo tiempo quizás para hablar de la filosofía, pero creo que eso tienes una clase aparte que puedes preguntar, y ahí tienes a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, Diógenes, ¿no? Las escuelas que van a haber también, que van a surgir en Atenas, ¿no? Sócrates, por ejemplo, da origen a varios tipos de escuelas, ¿no? A los cínicos, a la escuela de Platón y otros tantos más, ¿no? Que también es parte del conocimiento que va a surgir en Grecia, ¿no? Y la democracia también es otro aporte de Grecia a la humanidad, ¿no? Muy importante esto, ¿no? Y bueno, hubiese querido de repente hablar un poquito más, pero lamentablemente hemos tenido al inicio hemos perdido media hora y eso pues nos ha pasado factura. No, ya no existe, chicos, el Zeus olímpico, ya no existe. No, no, así no existe por eso. Pero bueno, hemos dado una información amplia y esperemos pues que en las siguientes sesiones podamos de repente complementar con otras cosas. De repente habrá ahí seguramente ¿cómo le llaman esto? Una práctica ahí se suele haber y se puede compensar esto, ¿no? Arigato yo, Rocío. Los espartanos hacían incesto para conservar el legado. Sí, se casaban entre ellos nada más, pero no incesto necesariamente, no entre los primos, sino entre familias que, claro, en algún momento podían cruzarse con el primo, ¿no? Porque solamente entre ellos. Sí tenían a veces ese problema. ¿Mm? Bien, ¿de quién hablas, que Juan? Dice 2 fechas, ¿de qué te refieres? Pero voy a parar la grabación. Seguramente la Miss le va a dejar el examen después, porque ahora ya pues, ya.